Hola, soy Pepa, soy diseñadora y he creado piezas para artistas como Madonna, Caroline Polachek, Jude Line y Rosalía. Motomami, 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 motomami. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nano? ¿Cuánto tiempo? Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. El proceso de hacer el casco fue muy fácil gracias a Nano, porque yo no estuve aquí, el casco se fue haciendo en Valencia, entonces yo le mandé unos bocetos, unos dibujos bastante mediocres, sobre los que luego fue modelando como esa pasta, ¿no?, de oreja, y él me iba mandando y yo le iba diciendo, no, más así, más asá. Íbamos corrigiendo un poco por vídeo, por WhatsApp o por mensajes, pero fue la mano artesanal de Nano, que es increíble. Pues llevo desde los 16 años haciendo esto. Mi hija me dijo, si te piden algo, en el caso del casco, me dijo, házelo. A la gente joven que empieza hay que ayudarla. ¿Me enseñas algo que tengas de lo que hicimos del casco? La Explica el primera proceso. oreja la tengo ahí. Venga, pues enséñamelo. Se hace en plastilina. O sea, esta es la oreja que hicimos, el molde, ¿no? No, se hace a la silueta. Vale. Y luego se va haciendo la otra al lado Ajá. para que sea simétrica en fuma poliuretano, en masilla, en fibra de vidrio. O sea, tú empiezas a modelar esto un poco a mano para encontrar la forma, que es lo que Encontrar me la ibas forma. mandando, yo te iba diciendo más o menos. De hecho, este es el empalme, ¿no?, que Que fuimos... se quedó pequeña y Exacto, dijimos, fuimos- ahora más alta. Exacto, y fuimos eso corrigiendo. Me escribieron diciendo que iban a preparar un proyecto que se llama Motomami. Iba a ser lo primero que se iba a ver del álbum, que teníamos un mes para hacer un live show para TikTok y no tuve muchas más pistas. Evidentemente, cuando la palabra es Motomami tiene que haber elementos de moto. Yo les mandé el mood board y de hecho mandamos como los cascos con coleta y, por ejemplo, te vas a Cheste y ves un montón de cuernos y de cosas como en los cascos, ¿no? Yo no soy una especialista para nada en el mundo del motor, pero siempre tiendo como a hacer algo un poco más femenino, ¿no? Entonces me parecía muy guay hacer una especie como de cuerno diablo o gato, no como un casco muy estilizado que me pondría yo, pero bastante potente. Oye, enséñame si quieres la cabina de pintura aquí. de cómo se termina el casco. Aquí es donde se pinta. ¿Y esto cómo funciona? ¿Es una zona aislada? Aislada de polvo. Y, por ejemplo, tú esto, o sea, pintas primero como una base, ¿no? Entiendo que vas marcando como a mano. ¿Esto es mano alzada o Eso va es como...? mano alzada. Mano alzada, vale. Eso es mano No va alzada. con una, ni con una No, cinta no, ni no. con nada. Lo pinté todo de rojo y luego mano alzada. O sea, Nano, te ha quedado... Te quedó increíble, ¿eh? Sí. Y luego has dicho una cosa que te tengo que agradecer y como recalcar, que es muy importante, que gracias a ti, tu buena voluntad de decir, bueno, hay que apoyar proyectos de gente joven, me apetece, y gracias a que dijiste que sí, esto salió, si no es imposible, yo no Ya. puedo hacer un casco ni de coña. O sea, que muchas gracias por haberte animado a hacer esto, porque luego es verdad que has hecho una pieza increíble. Da gozo luego verlo hecho. Sí, ¿no? Sí. Te da como gusto. Sí. O sea, lo más complicado de este encargo fue el tiempo. El casco es una mínima pieza dentro de algo muy gordo. Eran 8 looks con fitting para Rosalía, más todos los looks de los bailarines. Más luego hicimos como un pequeño bolso que también era como una pieza como de moto. Entonces, en un mes es poco tiempo, pero yo estaba tan motivada, o sea, me lo pasé tan bien, me gustó tanto. Es un 10 trabajar con Rosalía y con su equipo. Es que no es lo mismo que te encarguen un custom, que digamos que es una pieza que diseñas ad hoc para una ocasión y para una persona. Por ejemplo, Aitana fueron todo customs para la gira, hechos para ella, fue también un trabajo muy largo, que poníamos que hacíamos para cada concierto. Y en el caso de Madonna fue con la colaboración con Bershka, que simplemente, pues como un poco a lo loco, o sea, ella de repente me mandó un DM por Instagram y yo en plan, ¿qué? No me puedo creer. Mi madre me decía, Pepa, eso es mentira. Pero bueno, era verdad. Y bueno, estuvimos hablando y tal y dije, cuando hicimos lo de Bershka, voy a mandar algo, a ver qué onda. Y resulta que se lo puso. Yo flipé. Cuando veo como una mujer que es talentosa, que va por lo que quiere, a la que admiro, independientemente, ¿no?, como de lo que haga, siempre es como, quiero hacer algo con ella, ¿no? Que Kim Kardashian se pusiese algo mío fue gracias a Sita Bellan. Ella hizo un estilismo, porque ella trabajaba mucho con Kim, y me dijo, oye, déjame algo, ¿no? Me voy como a hacerle como de styling, y se lo mandé, y ella pues resulta que le gustó y se lo acabó poniendo. ¿Te lo has probado? Creo que sí. ¿Te lo quieres probar? Creo que sí que me lo probé. Y No quiero sé si vértelo mi talla. puesto. ¿Qué es una M? Creo que es una M, sí. Uy, Míralo. Joder, es lo más, ¿eh? Con visera y sin visera. La Motomami.
Es mi talla. ¿Es tu talla? Te queda genial, Nano. Es curioso que yo he acabado vistiendo o teniendo mucha relación con figuras musicales pop, por así decirlo, o muy reconocibles, pero yo toda la música que escuchaba de pequeña nunca sabía cómo, qué cara tenían, ¿no? Porque siempre he sido muy de escuchar música electrónica y creo que al final eso era un poco lo que compuso mi infancia o mi ocio en la infancia. Yo al final he veraneado aquí toda la vida, en Valencia, en este pueblo de Les Palmeres, y es un pueblo que para mí es increíble porque está entre los campos de arroz, la playa y discotecas como Puzzle o Barraca. Entonces yo, por ejemplo, la ruta no la he vivido, pero he vivido Puzzle y Barraca cuando todavía no estaban cerrados, que eran los 2000, que es ese momento para mí increíble cuando empezaba a salir. Era cuando empezabas un poco como a desarrollar tu personalidad. Y yo en esa época, si me hubieses visto fotos, o sea, lloras. Experimentabas mucho con la estética. Yo me acuerdo de llegar al colegio tanto en pijama como con unas botas de pelo amarillas así como horrorosas. O sea, unos looks de infarto. Creo que al final la tía que yo propongo siempre es como bastante power, como esa chica que se ha podido estar rapando la cabeza en su casa y ahora está más tranquilita porque es más mayor. Cuando tengo un mal rato, el estar aquí, en mi pueblo, en mi zona, me hace sentir bien, ¿no? Es como que me pasa algo, me cojo la carretera esta que viene del Perelló y ya estoy más tranquila. O sea, me recuerda mucho a cuando no tenía esa presión o esas tantísimas cosas que hacer. Obvio, el verano a muerte, porque siempre tengo que trabajar. Todo el mundo está tomando cositas en la playa y yo currando. Es que ¿a quién se le ocurre hacer colecciones en septiembre? No, en serio. O sea, chao verano. Hola. Hola, ¿qué tal, cariño? ¿Qué tal? Qué guapa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, mira, Mari Carmen y Rosa. Hola, Mari Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantada. Soy Lara, un placer. Encantada. Pues vino Youthline a hacer un shopping y me dijo que actuaba en Sonar. Y Sonar para mí es un festival muy importante porque salen cosas nuevas, es uno de los festivales pioneros y además Lara me encanta. Y le dije, oye, quiero hacerte el custom para este día. Cariño, te explico un poco para que no te asustes. Vale. Empezamos a probarte con una base de Retor, que es como que digamos un canvas que hacemos las pruebas, no es el tejido final ni nada. Vale. Para nosotras poder sacar la forma de tu cuerpo y todo y tomar notas, por así decirlo. Y una vez esa base esté ok, ya pasamos como a los tejidos finales, ¿vale? Yo lo primero que le preguntaba a Lara, porque Lara tiene que cantar, es ¿puedes abrir bien el diafragma? ¿Estás cómoda? No es un corsé que está creando un cuerpo, está acentuando el suyo, pero no es un corsé que va a constreñir. No puedes hacer eso con una persona que va a actuar, tiene que estar cómoda. He de decir que yo he ido a conciertos muy incómodos, en plan me daba igual, o sea, prefería ir mona y a veces me he arrepentido porque luego da mucha soltura poder caminar o correr o saltar o lo que sea. Puedes moverte bien y todo, ¿no? Sí, todo O sea, fenomenal. ¿Vamos a por el corsé? Sí. Me gusta con bota, tía. Sí, con botas muy bonitas. Voy a hacerte una foto Vale. primero. Tienes que empoderar a esa persona, entendiéndola con empatía, respetando su cuerpo, viendo qué es lo que mejor le sienta. Se están aceptando lo diferentes que somos todas las mujeres y lo diferentes que tenemos los cuerpos. Y siempre tenemos como un estándar, pero la realidad es que los cuerpos son completamente diferentes. Es que cada uno es precioso en su sentido, ¿no? O que tiene como una característica que hay que resaltar o que hay que elevar, que ese es mi trabajo. Yo quería ir más elegante y bonita y hada que sexy, pero que obviamente tenga ese toque porque al final pues tengo 21 años y como no sé bailar mucho, muevo el culo en un par de canciones y creo que era un poco necesario. Y también como empezar una nueva era, como voy a sacar el disco antes de que termine el año y en el Sonar como que me apetecía un poco romper con lo que estaba haciendo antes, que antes no tenía ningún patrón para vestir en los conciertos, iba un poco con lo que me dejaban. O sea, yo para un show es la primera vez que me hacen un custom. Soy su primer custom. ¿Cuándo nos conocimos? Yo creo que hace un añito y medio o dos. En plan, yo creo que soy bastante sociable, pero luego soy medio rara porque como no estoy acostumbrada, ¿sabes? En un pueblo tan pequeño. ¿Eres tú Shy for Madrid? Soy too weird for ¿Tú Madrid. weird for Madrid? No sé. No, o sea, no creo que se vea como de lejos que yo soy así, en plan, creo que se me siente sociable, pero cuando llego a casa digo, soy rarísima tú. En plan, ¿Sí? como yo mismo como proceso, sí, pero porque no estoy acostumbrada a conocer a tanta gente nueva. Ya. Muy guapa, o sea, tengo muchas ganas de verlo como con todo, pero me veo súper bien y además estoy cómoda, que era lo importante para mí. Y me bota el culo y todo, o sea que todo bien, la verdad. Sí, la tela bota.
Me gusta mucho la caída, como que todo se junta en el centro. Y luego creo que era importante en el sonar, como va a haber como mucha oscuridad y también las bailarinas van de negro, como que me mola resaltar yo en medio y al final que la gente esté en las últimas filas, aunque haya realización, como que me puedan ver en plan. Y el blanco me he dado cuenta este año de que me favorece, o sea que me gusta mucho Estás muy guapa, sí. de hada. El Sí, angelito. es que estás, o sea, eres una hada de Sí. hielo, porque más vas a llevar los cuernitos, que son como de cristal preciosos. ¿Lo das ¿Tú? por ok? ¿Lo ves? Lo doy por ok Divino. también. Muy bien. ¡Bomba! ¡Ole, ole! ¡Uy, qué cerca! Vine aquí y le dije, Mari Carmen, hola, ¿qué tal? Me llamo Pepa. ¿Qué quieres? Le dije, pues mira, me voy a presentar a Ego. Y me dijo, ¿para qué? Si eso no sirve para nada. Y desde ahí nos conocemos. Pero vamos, Mari Carmen me conoce todo. Todos mis novios, todos mis dramas, todos mis problemas, todo. Es como si fuese mi tía. Literalmente. Hago los patrones, hago las toallas, lo traigo aquí cuando está más o menos todo lo que es la forma bien. Vemos la construcción con Mari Carmen, que eso ya es pelear. Porque se piensa en el patrón, pero no en cómo se cose. Y ahora estamos nosotros aquí para ver cómo se cose y se termina esa prenda. Y ahí empiezan las peleas. O sea, a ver, no es lo mismo la forma que luego la construcción. Y sí que es verdad que Mari Carmen pues tiene mucha más experiencia que yo. Y luego pues nosotros tenemos mucho carácter, ¿no? Sí, pero bueno, todavía no nos hemos peleado. Aún no hay sangre. ¿Qué? No, Aún no hay sangre. nos hemos peleado mazo, Mari Carmen. Pero peleado, de Pero verdad. no hay sangre todavía. De verdad, Bueno, nuestras, a ver, no nos nuestras hemos dejado de peleas hablar, son tontitas. Como de incluso llorar y todo, yo creo que alguna vez. Pero porque no le dé la razón, ¿eh? No por otra cosa. Pero es lo que te digo, somos ya como familias. Es que ya... Solo discutes así con la gente que conoces mucho. O sea, si yo no lo veo, no lo veo. Y me da igual lo que diga ella, que no lo veo. Y luego cuando ves sus colecciones, te emocionas. Te emocionan mucho, ¿no, Mari Carmen? A ver, llevo muchos años trabajando. Mi nivel de emoción está ya un poco ahí. A ver, Mari Carmen no se emociona, pero me ha pedido algún patrón para hacerse. Eso puedo decir que sí. Eso es... ¡Wow! O sea, un éxito. Es el encargo más importante que me han hecho nunca. ¿Quieres que te traiga unos bombones para compensarte lo de No, hoy? porque estoy de régimen y engordo. También vino. En todo caso, dame una copa de vino. Vino, También engorda, pero me gusta más. blanco o tinto. Tinto, por supuesto. Riberita, O Duero, me da igual. Ribera del Duero, por eso. De la ¿Ribera o Rioja? En la casa, A mí me gusta más Ribera, te traigo un Ribera. pues me traes un Ribera. ¿Tú? Al final creo que voy aprendiendo por el camino. Digamos que es como un pulso creativo constante que tienes contra ti mismo y eres tú el que se pone los propios límites para evolucionar. Sea lo que venga después, espero poder disfrutarlo.